Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. Mucho gusto, mi nombre es Sergio Rodríguez y es un privilegio poder compartir a través de este audio un hermoso tema que quiero traer para toda la amable audiencia de YouTube, y es el tema acerca de los diezmos. Este tema ha sido bastante controversial actualmente por muchas personas. Algunos están a favor y otros están en contra y otros pues son neutrales. Entonces, mis hermanos, mis amigos, creo que es tiempo de dar a conocer muchas verdades que están ocultas y que muchas personas durante el lapso de muchos años, de décadas y siglos, han malinterpretado y han tenido un concepto errado acerca de lo que es el tema de los diezmos, ya que por causa de este tema, digámoslo así, mucha gente actualmente pues no quiere saber del Evangelio porque unos dicen, bueno, esto es un negocio bastante lucrativo, donde enriquece solamente al pastor o a X persona. Total que hay un pensamiento dividido en cuanto a este tema doctrinal, y quiero frente a esto dar a conocer mi postura, lo que yo he entendido a través de la palabra de Dios, y mostrar por la Biblia si esto tiene vigencia actualmente o no. Ya que, como les dije, por causa de este tema de los diezmos, muchos pastores, digámoslo, han expulsado aún a sus miembros, los han disciplinado, les han quitado cargos y muchas otras cosas más. Hay que entender algo, hermanos y amigos, y quisiera leer un pasaje bíblico antes de continuar, que está allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 17. Y lo voy a leer. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús Cristo. Notemos algo en este pasaje, hermanos y amigos, lo que dice. Dice que la ley por Moisés fue dada, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús el Cristo, o el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías. Esto que voy a decir acá en este video simplemente es la introducción frente a lo que vamos a tratar. Voy a dar una exposición a través de 7 videos que voy a elaborar para subirlos a la plataforma de YouTube, donde vamos a hablar los siguientes puntos acerca de lo que es el diezmo, tomando desde Génesis 14 hasta terminarlo en Hebreos capítulo 7. Y vamos a demostrar por las Escrituras que el diezmo que actualmente exigen muchas iglesias, tomando como base principal Malaquías capítulo 3, el verso 10, 11 y 12, está fuera realmente del contexto de lo que se conoce como el fundamento apostólico.
Y vamos a mirarlo desde allá. ¿Por qué? Porque es necesario tomar desde la raíz y llevarlo hasta la parte final, dándole una buena conclusión. Entonces, por eso no puedo hacer un solo video para dar a conocer esta verdad, sino que tengo que fraccionarlo en 7 partes, aparte de este video que estoy haciendo acá, que es la introducción del tema. ¿Por qué les digo esto? ¿O por qué les he leído este pasaje bíblico que está allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 17? Hay muchos pastores, maestros, y con el respeto que ellos se merecen, que aunque ellos han estudiado teología, han sido egresados de institutos teológicos, digámoslos, que tienen que fomentan tener bastante conocimientos o versados en cuanto al conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero que cometen unos errores de interpretaciones garrafales, digámoslo de esta manera. Porque ellos relacionan el tiempo de Abraham, donde ellos fomentan, porque lo he escuchado decir, donde ellos dicen que Abraham diezmó en el tiempo de gracia, que como no existía la ley de Moisés, por lo tanto ese era un periodo también donde se enfatizaba lo que era la gracia, y lo asocian también con el nuevo pacto, cosa que es un error de interpretación. ¿Por qué? Porque si ellos han estudiado lo que son las dispensaciones, deberían de entender en qué dispensación estamos y que han transcurrido las demás dispensaciones, y cada una de esas dispensaciones tiene un nombre. Eso lo deben saber ellos y no deben colocarlo en discusión. Pero ellos cometen el error de decir que Abraham estaba en la gracia. ¿Por qué les leí este pasaje bíblico? Porque aquí ustedes van a observar que en este pasaje bíblico claramente dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, lo que es la Torá, las 613 leyes que le fueron dados al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús el Cristo. Para un buen entendedor, pocas palabras. Eso quiere decir que cuando Abraham diezmó, no era la dispensación de la gracia. Ese era otro tiempo. Eso se llama la dispensación de la promesa. Y este tiempo en el que estamos, en este tiempo o en este año 2021, se conoce como el periodo de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Muchos se preguntan, bueno, ¿qué quiere decir esto? Gracia. Muchos que no saben qué es la gracia. ¿Qué significa esta palabra? Es muy sencillo, hermanos. La gracia es un don, es un regalo, es una dádiva de Dios. En otras palabras, es un don inmerecido de Dios hacia nosotros. Nosotros no merecíamos esto, pero Él, en su inmenso amor y bondad, nos quiso dar este regalo a nosotros, que es la salvación gratuita, donde nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada. Nada de lo que tenga que ver con dinero o otra cosa, como para adjudicarnos méritos y decir que es por nuestra capacidad que nosotros obtuvimos la salvación
o la beneficencia de Dios. Esto fue dado directamente por Él. Por eso el apóstol Pablo, en una de las cartas que le escribió a los Efesios, les dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, mis hermanos, vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que muchos van a estar en contra, eso es normal, pero yo sé que otros van a entender y van a conocer muchas verdades que han estado ocultas durante mucho tiempo ahí en las escrituras. Ya está revelado. Lo que pasa es que mucha gente al leer la Biblia entran como a entrar a un laberinto. Miran la entrada, pero luego no pueden salir porque no le encuentran salida. Se confunden. Y por último terminan descreyendo todo porque dicen: no, esto es algo que no lo entiendo. Este libro mejor no lo leo, porque muchos también dicen: bueno, es que el que lee la Biblia eh, se vuelve loco, eh, se sale de sí. Pero eso es totalmente falso. ¿Sabe una cosa, mi estimado hermano y amigo? ¿A quién no le importa? ¿A quién? Hay un personaje al que no le importa que nosotros leamos la Biblia, que la escudriñemos. Ese es el mismo Satanás, o el enemigo o el adversario de nuestras almas. Todo lo contrario a eso, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Bien, hermanos, entonces ahora vamos a lo siguiente. Vamos a los puntos que vamos a tratar acerca de lo que es el tema de los diezmos. Este tema es muy importante. Créanme que sí. Es muy, y yo diría que muy y demasiado importante conocer esta verdad. Ahora quiero aclarar algo antes de continuar con el video. No estoy en contra de el dar. Al contrario, estoy a favor de dar y de que se haga justicia, de que se le ayude realmente a las personas que tienen necesidad, a las personas a los hermanos que pasan momentos difíciles económicamente. Y esto es algo que es bíblico. Entonces, no es que alguien puede pues tildarme de que yo lo que estoy enseñando es a la tacañería, a ser mezquino. No, en ningún momento. Lo que quiero dar a conocer es que tenemos que dar, pero de acuerdo al modelo bíblico, no a lo que me imponga el pastor o el apóstol o el profeta o como se llame o como se quiera autotitular esa persona, sino que debo dar bajo el conocimiento de las directrices de Cristo y sus apóstoles, que es lo más importante, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar? Los 7 puntos acerca del diezmo. Vamos a empezar con el diezmo de Abraham. Ese es el primer punto que vamos a tratar en los siguientes videos que vamos a subir a la plataforma. El segundo punto vamos a ver el diezmo de Jacob.
a ver si el diezmo de Jacob aplica para el creyente actualmente en el pacto de la gracia y el diezmo abrahámico. También vamos a mirar el tercer punto, que es el, el diezmo según la ley mosaica o el pacto de la ley. Ese sería el tercer punto. El cuarto punto sería el diezmo de Malaquías. Grábense los puntos que vamos a tratar. El diezmo de Malaquías. Y ese sería el cuarto punto, el diezmo de Malaquías. El quinto punto, que sería tomando Mateo 23, 23, y lo vamos a titular Jesús y el diezmo. Ese sería el quinto punto. El punto sexto o el punto 6, que sería Primera de Corintios capítulo 9. Enseña el apóstol Pablo en Corintios 9 a diezmar. Ese sería el sexto punto. Y el séptimo punto, que sería Hebreos capítulo 7, el verso 8, donde muchos fomentan y dicen que ahí se está diciendo que el creyente en la gracia tiene que diezmar y tiene que darle diezmo a los pastores, a los apóstoles o a los llamados profetas en el pacto de la gracia. Bueno, vamos a mirar si realmente ahí está hablando de que el diezmo se le tiene que dar a ellos. Entonces ese sería bajo el tema enseña Hebreos 7 a diezmar al cristiano en la gracia. Bueno, creo que esos son los temas a tratar. Después de tratarlos en la parte literal de lo que es el diezmo, en el sentido literal, escúchenme bien, vamos a hablar de lo que es el diezmo o su trascendencia a la parte espiritual, que es algo que, por ejemplo, muchos ministros no hablan. Es importante entender porque la Biblia tiene dos aspectos muy importantes, que es la parte literal o física y la parte espiritual. Hay que hacer un discernimiento justo y muy cuidadoso para nosotros no caer en malas interpretaciones, y esto nos puede llevar a tener retribución de parte de Dios, ya que hay un texto que quisiera leer y voy a tratar de buscarlo por acá, que es muy importante que lo tengamos presente, ya que es algo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Muchos pueden predicar, muchos pueden hablar y decir cualquier cosa, pero miremos qué le recomienda el apóstol Pablo a Timoteo, quien era su sucesor, en quien iba a residir todo el conocimiento doctrinal de lo que el apóstol Pablo había recibido por medio de nuestro Señor Jesús, quien le había dado la revelación del Evangelio de la gracia. Este pasaje bíblico lo encontramos allí en 1 de Timoteo capítulo 4, el verso 16, que dice lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Notemos la importancia de presentar o de saber qué es lo que se va a decir. Esto tiene consecuencias. Además de estar implicados nosotros en que
podemos perder nuestra salvación en sentido de que si hablamos algo que está fuera de la Escritura, vamos a convertirnos en apóstatas. Y esto nos llevará o nos acarreará consecuencias. Pero también no solamente a nosotros, sino a aquellos receptores, aquellos oyentes. Dice, ten cuidado de ti mismo, que es el punto 1, ¿cierto? Y segundo punto, y de la doctrina. La palabra doctrina significa instrucción o enseñanza, o Torah. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué maravilloso pasaje. Y el poderlo entender. Dice que haciendo esto, te salvarás a quién? A ti mismo. O sea, si yo predico algo que es conforme a la sana palabra de Dios, a la sana doctrina, me salvo yo y también, dice, a los que te oyeren. Aquellas personas que están escuchando la palabra de Dios, para ellos también, en ellos también va a influir que tengan una dirección correcta hacia lo que corresponde a la salvación. Entonces, mis hermanos, es lamentable uno ver cómo personas que se dicen tener conocimiento de las Escrituras y que llenan multitud o amplios escenarios donde la gente no la puede ver que está bastante aglomerada y todos dicen amén, amén y amén a todo lo que esa persona dice. Entonces, estas personas prácticamente se creen todo lo que ellos les dicen. Eso pasa como hace un tiempo atrás, unas décadas atrás, donde el sacerdote, los sacerdotes leían la Biblia en latín. Y solamente la feligresía pues iba y escuchaba un murmullo porque no entendían. Y todo lo que él decía eso era. Ahora pasa lo mismo en muchas iglesias, muchas megas iglesias donde están estos supuestos ministros de Dios. Y muchos creyentes de estos simplemente van cada 8 días, otros cada día por medio y escuchan solo lo que él dice. Y eso es lo que ellos anotan, quizás algunos anotan, otros no. Y ellos se mantienen de esta manera, pero más de ahí no escudriñan. No escudriñan la palabra de Dios, no la leen. Y es tremendo porque ahí alguien está siendo engañado y nadie se da cuenta. Pero ya es tiempo, mis amados hermanos y amigos, que salgamos y hago un llamado en el nombre del Señor Jesús a salir de en medio de ella, pueblo del Señor, iglesia del Señor Jesús. Hay un llamado en Apocalipsis capítulo 18, el verso 4, donde dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Dice el Señor, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es tiempo, mis hermanos, de que despierten. Y yo sé que estas enseñanzas que voy a traer con la ayuda y el favor de nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, mucha gente va a entender. Yo sé que mucha gente va a entender, otros quizás van a protestar, otros van a comentar en contra de mi persona, pero bueno, eso no importa. Lo que yo voy a dar a conocer tiene fundamento bíblico. Y mi objetivo es presentar el Evangelio, las buenas nuevas
que trajo nuestro Señor hace 2000 años atrás, el cual Él predicó, Él anunció a través de su boca, a través del poder de Dios, y que ese legado se lo dejó a los mismos apóstoles. Y nosotros debemos ser la continuidad de esa maravillosa iglesia primitiva que realmente se ha ocultado entre tantas falsedades, entre tantas divisiones y cosas que se han presentado durante toda la trayectoria desde que fue fundada la iglesia. Pero es tiempo, mis hermanos y amigos, que despertemos de ese letargo en el que estamos y nos vistamos de las armas de luz, del conocimiento verdadero de la palabra de Dios, para que así también le podamos proclamar a otros este maravilloso mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí hago la apertura de este tema a través de este video, y como les dije, esta es la intro. Entonces, mis hermanos, vamos a tratar este tema y espero que analicen los textos que les he puesto acá o que les he leído, donde claramente encontramos cómo las personas malinterpretan cuando dicen que ya la gracia existía. Hay que entender que en Dios siempre existe la gracia. Ha existido, existe y existirá. Pero hay que entender que hay un tiempo donde la gracia de Dios ha abundado y en gran manera. Sobreabundó el pecado, pero la gracia ha sobreabundado mucho más. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, entonces ahí les dejo a través de este video los puntos que vamos a tratar. Un fuerte abrazo para todos, bendiciones. Vamos a darle con todo y a presentar la verdad en el nombre de nuestro Señor Jesús, ya que dice la Escritura allí en una de las cartas del apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 3, el verso 17, dice que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, bendiciones, fuerte abrazo, y les habló su hermano en Cristo, Sergio Rodríguez.